Usted se levanta hasta que se va a descansar, un hombre honrado que tiene palabra, que es coherente, que está llevando al país en una dirección y que está dispuesto a pagar el precio que sea por ser consecuente con sus principios. Si hace solamente eso Ollanta, más allá de construir mayor cantidad de carreteras o de obras, que bueno, siempre eso depende de la cantidad de dinero que se tenga, en fin, es importante los aspectos administrativos de un gobierno, pero yo creo que hoy, y lo vemos en la crisis internacional, cuando hablamos de que se derrumba Estados Unidos, está colapsando la economía europea, no es un problema de mal manejo económico, es un problema de que se está corroyendo y se está derrumbando los valores éticos que han sostenido la sociedad occidental los últimos 200 años. No lo quieren reconocer, pero bueno, yo creo que es un problema grave. Entonces yo diría que un tema que tenemos que incorporar a la política es cuáles son si son o no las causas de la crisis financiera mundial, la decadencia. Vemos como nada menos que el presidente del Fondo Monetario Internacional, que es el encargado de regular la buena marcha de la economía y que se cumplan las normas, es un tipo que ahora está procesado por abuso y por violación sexual en Estados Unidos. Entonces, si una figura que debe ser el ejemplo internacional está cayendo en ese nivel, ya podemos explicarnos de alguna manera por qué y hacia dónde tenemos que ajustar las clavijas para poder corregir el manejo y el crecimiento económico del país. En este programa hemos hecho alusión precisamente al tema que tú has mencionado en cuanto a la explicación del origen de la crisis económico-financiera internacional hace 2 años, que todos pensábamos que estábamos saliendo, pero los últimos acontecimientos en Estados Unidos y en Europa dan cuenta que la crisis retorna de repente más fuerte que antes. Es precisamente con los bonos hipotecarios basura en Estados Unidos, ¿verdad?, donde comienza la crisis. Y la crisis ahí es ética y moral porque es la irresponsabilidad de los bancos, ¿no es cierto?, y de las financieras y de las agencias que están midiendo, ¿no es cierto?, la capacidad y la calidad de estas entidades financieras, las que tuvieron la culpa precisamente por su inmoralidad al permitir que eso ocurra, ¿no? O sea, la crisis tiene una raíz, es cierto, ética y moral, porque los bancos, las financieras, ¿verdad?, dieron créditos irresponsables, exagerados, al punto que eclosionó y arrastró a Estados Unidos, a Europa, Asia y luego a todo el mundo. Pero volvamos al tema nacional, que está vinculado, por supuesto, al tema global. Esto es muy importante. Lo que ocurre en el mundo afecta al Perú, sí, por supuesto. Incluso estamos tan globalizados que lo que también afecta al Perú afecta al mundo. Nosotros somos exportadores en algunos productos, principales exportadores, de modo que lo que ocurre acá también, hasta una huelga, por ejemplo, ¿no es cierto?, una minera que produce oro o cobre, afecta a la economía mundial. En esta integración global, ¿no es cierto?, ¿qué perspectiva ves tú de la solvencia nacional en términos de resistencia y superación de la crisis global? Bueno, yo coincido y en buena hora que se hayan dado finalmente cuentas que no hay una solución peruana frente a la crisis. Hay una solución sudamericana frente a la crisis. Entonces yo saludo la reciente reunión y se haya formado el Comité de Economía del UNASUR, porque está clarísimo que aún ni siquiera Brasil, que es una economía grande, va a poder confrontar los efectos de la crisis financiera de manera sola, porque no solamente hay una crisis financiera en Estados Unidos, hay una crisis financiera que ya está a punto de colapsar en Europa, y hay también una crisis en China. La China tiene una crisis porque empieza a tener graves problemas de productividad y de eficiencia sobre la base de la apreciación de la moneda. Entonces, tenemos que hay un replanteamiento global y hay lo que se llama, como lo dijo Antenor Orrego, los pueblos continentes o las economías fortaleza. Es decir, frente a una crisis internacional lo que hacen los grandes bloques económicos es cerrarse en grandes fortalezas económicas lo suficientemente grandes como para poder confrontar una crisis global. Y estas fortalezas son pues la India, es la China, el sudeste asiático, los americanos, los europeos y Sudamérica. Todos aquellos que queden fuera de esas fortalezas, de esos cuarteles de invierno, yo creo que van a tener gravísimas consecuencias. Y de algún modo
va a haber una suerte, para el caso de nosotros, una especie de ventaja o de beneficio que nos va a impulsar a finalmente constituir parámetros o bases fundamentales para la ansiada unidad política y económica de Sudamérica, que es uno de los grandes planteamientos de los cuales rescata Ollantumala, de ahí de la Torre, en el sentido que no hay viabilidad. Ahora todo lo que hemos podido lograr, cada país está en su techo. Ya no hay más que lograr si no tenemos una política económica común, si no tenemos una política energética común, si no tenemos una política vial y de infraestructura eléctrica y de carreteras común. Yo creo que ese es el gran paso, lo reclama el presidente Santos en Colombia, lo reclama, por supuesto, la Argentina, lo ha reclamado Ollantumala, lo ha ejecutado con sus visitas a todos los presidentes de Sudamérica. Yo creo que vivimos y estamos a puertas del nacimiento de un nuevo escenario político en Sudamérica, que es el UNASUR y la posibilidad de una república sudamericana federada con cada uno de sus integrantes. Pero lo que toca es decir que lo está aceptando, promoviendo Humala, nuestro presidente. Otro presidente de la región es el sueño de Bolívar y luego el sueño de Víctor Robles de la Torre. O sea, este siglo XXI, ¿consideras tú que es el siglo de la Torre? Yo creo que el siglo de la Torre fue el siglo XX, porque fue el siglo en el cual el Perú y América escogió un camino. Claro, por herencia sí, yo creo que este siglo va a ser el siglo de poder pensar en un mundo en que sobreviva al que la salida es que cada vez más gente consuma más, ¿no? Es decir, por ejemplo, hasta ahora uno es pobre o es rico por su capacidad de consumo. Es decir, alguien puede consumir como 10, tiene un nivel medio. Uno puede consumir como 3 o como 4, es pobre. Ese parámetro cambia en el siglo XXI. Porque si lo consideramos de esa manera, que para que todos dejen de ser pobres tienen que consumir 10, y sumamos a eso los 1.300 millones de hindúes, los 1.300 millones de la India, la tierra no da para que todos podamos consumir todo lo que quisiéramos. Entonces el nuevo concepto es un concepto de sostenibilidad, es un concepto de ahorro, es un concepto de solidaridad. En ese aspecto sí, cuando Valle de la Torre plantea que sea la solidaridad y no la ganancia abierta e ilimitada la que debe manejar o la que debe direccionar las economías. Pero yo creo que se requiere repensarlo, o sea, es decir, los patrones de la economía que primaron en el siglo XX ya no sirven en el siglo XXI. Ahora es un nuevo mundo, por supuesto, ¿no? Porque Totalmente. no alcanza, es decir, si todos quisiéramos tener 2 carros, como tienen en Estados Unidos, simplemente no alcanzaría, destruiríamos la humanidad. Entonces hay que volver a repensar cuáles son los nuevos patrones de riqueza, cuáles son los nuevos modos que deben basarse en la solidaridad. Por ejemplo, muchas veces se dice que ya no hay que tener un carro por familia, hay que tener un mecanismo de movilización social en el cual se puedan reducir sustantivamente la unidad de autos. Aquí todavía no se siente mucho eso, pero mucho más en otros países. Entonces, yo creo que vamos a pasar a una economía solidaria en donde el consumo ya no va a ser el patrón principal, sino va a ser la calidad de vida en función del cuidado ambiental, ¿no? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, para terminar esta segunda ronda, ¿verdad?, respecto a un tema que está preocupando a mucha gente, que es el tema de, los primeros pasos que ha dado el gobierno en cuanto a los nombramientos, ¿no es cierto? Nombrando militares que decía Ollantumala en la campaña no iba a nombrar, ¿verdad? Y que sin embargo están ocupando puestos importantes en la inteligencia y en la economía, y en la defensa y en la seguridad, ¿no? 2, nombrando amigos de la familia en puestos importantes ministeriales, por ejemplo, ¿no? Y 3, nombrando más gente de la que esperaban muchos, procedente de las izquierdas marxistas recicladas, ¿no?, en cargos importantes, una suerte de copamiento militar, familiar y marxistoide, ¿no? Bueno, eso, como dicen, eso depende del punto de vista que se mire. Yo lo veo con mucha pluralidad.
primero, en buena cuenta que un presidente nombre en los cargos de confianza a gente que sea de su confianza personal. Es decir, imagínense la inmensa responsabilidad de un presidente que maneja un presupuesto de 15.000 y 20.000 millones de dólares al año, que maneja la seguridad nacional, que maneja prácticamente, es el jefe de una burocracia que tiene 1 millón de empleados y que no pueda ni siquiera nombrar a 20 o 50 o 100 personas de su absoluta confianza. Yo diría que es al revés. Para que no tenga él ningún tipo de decir, bueno, yo lo nombré a él, pero no confiaba en él, ¿cómo va a nombrar a un presidente a alguien en quien no confía? Y obviamente, ¿en quién va a confiar? Uno confía en lo que se conoce, uno no confía en lo que no conoce. Al señor tal puede ser muy respetable, puede tener un buen currículo, muchas personas me pueden hablar bien de él, pero la confianza es un aspecto muy afectivo, es un aspecto que se construye además con el tiempo. Alguien no puede confiar de un momento a otro en una persona. La confianza, entonces... Yo, por ejemplo, obviamente confío mucho más en mis amigos del colegio, en mis amigos de la universidad y en amigos que ya sé que me han probado su lealtad en los últimos 20 o 30 años. Yo creo que eso es positivo. Lo que tenemos que ser siempre vigilantes es que el señor, por más confianza que le tenga el presidente, si es un tipo deshonesto, o es un tipo incompetente, o es una persona que tiene vínculos o relaciones no convenientes, señor presidente, disculpe, puede ser su confianza, pero este no es un buen ejemplo de un buen gobierno y por favor quítelo. Pero la razón debe ser esa, que es una persona incompetente, es una persona que no tiene un buen pergamino de comportamiento moral o pues que haya cualquier otro tipo de observación. Pero si son personas que son capaces, en buena hora. Yo no veo, yo diría que más bien el presidente Ollanta está siendo en algunos casos muy concesivo, ¿no? Porque yo veo que hay mucha gente que sin haberla conocido, yo creo que del gabinete ministerial de 18 personas, yo no creo que el presidente Ollanta conozca ni siquiera a la mitad de ese equipo, sino cuando ha sido elegido presidente, se lo conoce hace 1 o 2 meses. En ese aspecto yo sí tengo ciertas observaciones. Señor Ollanta, usted está que le da gravísimas responsabilidades a gente que puede tener buenos pergaminos, pero en la cual usted personalmente no confía. Entonces yo creo que el equilibrio, en todo caso, está más a favor de la gente que no es cercana. Y el tema de la izquierda, yo veo gente, yo conozco, y te lo digo por experiencia personal, porque después que dejé el APRA me vinculé mucho a sectores de izquierda, yo veo en izquierda dos componentes muy importantes. Hay realmente una tecnocracia y hay un apego por la lucha contra la corrupción. Es cierto lo que tú dices, que a veces arrastran ciertas ideas ya arcaicas, anacrónicas, pero bueno, no se le puede pedir todo a alguien. Yo creo que esta izquierda tiene que acompasarse con la nueva economía del siglo XXI, pero sumar su capacidad profesional y sumar su ética, que es también tan importante en un buen gobierno. Bueno, Alan García Pérez también consciente que ganó con votos que llamó prestados, igual que Ollanta Humala, que sacó 32% en la primera vuelta, y ganó gracias a los votos de todo lugar, ¿verdad? Hasta una inmensa cantidad de apristas que no tuvieron candidato y sintieron más cerca al programa de Humala y a la conducta de Humala que al programa y la conducta de Keiko Fujimori, ¿no? También Alan García hizo un gobierno con poquísimos ministros apristas, incluso con poca gente aprista, al punto de que para muchos, y tú también lo dejaste entrever hace un rato, ¿verdad?, puede ser aprista militante, pero hacer un gobierno escasamente aprista, ¿no? Igualmente pasa con Ollanta en ese campo. Bueno, pero hay mucho por conversar y, amigas y amigos, en unos instantes retornamos en ese debate con Alejandro Santamaría ya para comentar más específicamente la coyuntura política nacional y lo que va y está pasando. Retornamos. Listo, muy bueno.